Hoy rodeado de una generación donde hay tanto ruido, a veces no percibimos la voz del Espíritu o no sabemos identificar la voz del Espíritu Santo. Así que quédate en esta pantalla para que sepas cómo identificar la voz de Dios. Muy buenos días, Dios te bendiga en esta mañana, tarde o noche. El favor de Dios te bendiga a ti, a tu casa y a todos los tuyos, y bendiga a tu nación. Bienvenido a esta tu serie, Amigos del Espíritu Santo. Te saluda tu hermano Howard Steven Abreu Elivo desde acá, desde la República Dominicana. Y hoy te invito a quedarte en esta pantalla, no moverte de este video, porque Dios quiere ministrar a tu vida hoy. Y para esto quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. Vamos a estar hablando en este corto devocional bajo un tema muy poderoso: la voz del Espíritu en medio del ruido. Escucha bien, la voz del Espíritu en medio del ruido. Y leemos bajo la comunión del Todopoderoso. Y dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dios añada bendición a su palabra. El Eterno bendiga cada una de las vidas que están viendo este video hoy. Y escucha bien, bendito es el Señor. Acá donde acabamos de leer una historia poderosa, una escritura que nos revela algo muy fuerte. Acá vemos al profeta Elías, bendito es el Señor, que ha venido de una gran victoria. Este hombre ha visto fuego descender del cielo, ha visto la gloria del Señor, ha experimentado lo sobrenatural, ha tenido una victoria sobre los profetas de Baal, bendito es el Señor. Y luego de haber tenido esta gran victoria, vemos que luego el profeta Elías está lleno de miedo, huye, está en depresión y quiere morir. Esto nos revela algo interesante, que a pesar de tener una gran victoria, a pesar de haber venido de una gran hazaña, de haber visto una gloria extraordinaria, no significa que no van a venir momentos de agotamiento, momentos de debilidad. Podremos ver esos momentos de gloria, pero siempre también van a venir dificultades, pensamientos, cosas que nos agobian. Ahora, nuestro enfoque debe ser siempre recordar que nuestra fortaleza está en Él. Ahora mire algo interesante. Acá donde acabamos de leer, revela la palabra algo extraordinario. Y dice: el mismo Dios es el causante del viento, es el causante del terremoto, es el causante del fuego. Dice que Elías, estando allí siendo dirigido por Dios en el monte Oré, estaba allí en la cueva, y Dios le dice: sal, porque quiero hablar contigo. Y él entonces ve un terremoto que viene, pero Dios no estaba allí. Ve un viento, pero Dios no estaba allí. Ve un fuego, pero Dios no estaba allí. Mire qué interesante, pero todos estos fueron causados por Dios. Sin embargo, dice que viene ese silbo apacible y delicado, y allí estaba la voz de Dios. En este momento donde Elías se sentía en agonía, donde Elías tenía tanto ruido a su alrededor y estaba allí en la cueva, luego entonces Dios le dice: sal, porque quiero hablar contigo. Bendito sea el Señor. Pero a pesar de él estar en agonía, nunca o no había perdido la conexión con Dios. A pesar de que cosas lo afligían, él tenía su oído presto para escuchar la voz de Dios. Y mire qué poderoso, bendito sea el Señor, que en medio de esta circunstancia, en medio de la situación que él está viviendo de depresión, de miedo, de temor, de deseo de morir, Dios lo alimenta y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta. Luego es dirigido allí a este monte Oré, allí se encuentra con Dios, y a pesar de que vinieron
viento, tempestades, terremoto, él supo percibir dónde estaba el susurro de Dios. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que usted debe entender, que sin importar la situación que estés viviendo, sin importar lo que te estés atravesando, lo que te esté rodeando, los ruidos que estén a tu alrededor, tú debes saber identificar la voz del Espíritu. Tú debes saber identificar el sonido del cielo, el silbo apacible de Jehová. Bendito sea el Señor, porque muchos hoy en día están buscando el ruido, las emociones fuertes, las manifestaciones visibles, pero no saben discernir cuando Dios está en el silbo apacible. Y todos han querido ver a Dios en lo extraordinario, ver la gloria de Dios manifestarse, pero no han podido conocer al Dios que se manifiesta en la gloria. Cuando tú aprendes a conocer algo de Dios, o cuando has tenido contacto con Él y has sentido su perfume, tú sabes identificarlo y tú sabes encontrarlo. No importa si es en el viento, no importa si es en el terremoto o si es en el silbo apacible, tú sabes cuando Dios está, tú sabes cuando Él llega. Sobre todo cuando tú estás atento a lo que el cielo está pronunciando, al sonido que el cielo está emitiendo. Esto pasa cuando tú no te dejas distraer de los ruidos que te rodean, porque ciertamente hay muchos ruidos en nuestro alrededor. Estamos viviendo en un tiempo donde hay tantos ruidos, donde hay tantas distracciones. ¿Qué ruidos apagan la voz del Espíritu en mí? Las distracciones constantes apagan la voz del Espíritu. Esas distracciones, y estamos viviendo en un mundo lleno de distracciones. La ansiedad apaga la voz del Espíritu. Escucha bien, anota ahí, son cosas que tienes que evitar. Las distracciones constantes, la ansiedad, el exceso de contenido, el exceso de estar viendo tantas cosas en la televisión, el exceso de estar llenándonos de tantas cosas, series vanas, eso apaga la voz del Espíritu en ti. Las opiniones de todo el mundo, escucha bien, anota esto, opiniones de todo el mundo apaga la voz del Espíritu. Cuando tú vas a hacer algo y buscas las opiniones de todo el mundo, de ti tirimundati, de tus amigos, de tu familia, del trabajo, del exnovio, de las novias, cuando tú buscas las opiniones de tanta gente, se apaga la voz del Espíritu en ti, porque estás escuchando sin número de personas con diferentes opiniones y no le estás dando espacio a la voz del Espíritu. Y tienes tantas ideas de tanta gente y no sabes a dónde coger, hay demasiado ruido. Eso evita que la voz del Espíritu llegue a tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces aprende a no contarle las cosas a todo el mundo, sino a contarle cosas a gentes específicas y correctas. Y aprende a consultar a Dios también ante todo. Primero consultar a Dios, luego comentarlos con gente de confianza. No con todo el mundo, con gente que se haya ganado ese mérito. ¿Qué otras cosas apagan la voz del Espíritu en ti? Los pensamientos desordenados. Todos esos pensamientos que a veces te abruman, esos pensamientos que van y vienen, las emociones descontroladas, esas emociones que son como un torbellino dentro de ti que te turban, que te quitan la tranquilidad, que te quitan la paz. Aprende a apagar todos esos ruidos, para que puedas percibir la voz del Espíritu que viene a ti, te ministra. El Espíritu no siempre grita, el Espíritu a veces corrige suavemente, a veces guía internamente, no escucha su voz audible, pero sientes algo adentro que te dice haz esto, sientes algo adentro que te dice levántate a orar, sientes algo adentro que te empuja a ir a la iglesia, que te empuja a siliciar, que te empuja a leer la Biblia. Y a veces no necesitas escuchar la voz audible, tienes un fuego adentro que se está manifestando y te está diciendo algo Dios quiere contigo, algo Dios quiere hacer. No necesitas que venga alguien de lejos a decirte que Dios tiene planes contigo. El Espíritu te lo está dejando saber. A veces te habla a través de sueños, de visiones, a veces te habla a través de alguien, a veces a través de un tratado, o a veces escuchas algo dentro de ti o tu propia conciencia hablándote y tú piensas que son tus pensamientos. Es el Espíritu de Dios ministrando a tu vida.
El Espíritu Santo te redarguye allí en silencio. Y es acá donde tú debes entender y hacerte la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo paso yo escuchando las redes? ¿Y cuánto tiempo paso escuchando a Dios? Porque a veces pasamos más tiempo escuchando las redes que a Dios. Y a veces quienes nos están dirigiendo es las cosas que escuchamos y oímos en las redes, y no la voz del Espíritu de Dios. ¿Sabes reconocer tú la voz del Espíritu cuando se apaga la música y cuando se van las emociones? ¿Sabes tú identificar al Espíritu? ¿Tienes tú espacios en tu vida de silencio para que Dios hable? Porque hay gente que entra como una gallareta incluso a la habitación a orar y empieza como una metralleta: dame, pa. Y no se detiene en un momento en silencio para esperar qué Él me quiere decir. ¿Quiere Dios responderme? Entonces mire lo importante que es saber discernir cuando Dios está, donde Dios se mueve, discernir y entender la voz del Espíritu, comprender dónde se está moviendo el Espíritu Santo, porque Dios no compite con el ruido. Él espera que alguien lo busque, que alguien esté atento a su voz. Dios no viene a competir con tus distracciones o con lo que te distrae. Él está esperando que tú cierres toda distracción y le abras la puerta y ve entienda esto. Hay voces que entretienen pero no transforman. Solo una transforma, y es la voz del Espíritu. Hay voces que te van a envolver, te van a entretener, te van a dar alegría, pero no te transforman. Deja de perder tiempo escuchando voces que te siguen llevando a un ciclo vicioso, a un círculo rutinario. Escucha la voz del Espíritu que te lleva a otro nivel. Escucha la voz de aquel que te quiere guiar a ese lugar de delicado pasto, a esa tierra prometida, a eso que has estado pidiendo y que no has recibido, porque Dios está indicando algo pero tú no lo has escuchado. El problema no es que Dios está en silencio, es que vivimos demasiado distraídos. Dios está hablando, pero la gente está tan distraída que no está escuchando a Dios, que no aprende a escuchar a Dios en el silencio. Por eso Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mire qué interesante, que primero hay que escuchar su voz y luego seguirlo. ¿Cómo puedes tú seguir un camino que el Señor te está indicando si primero no lo escuchas? ¿Cómo puedes salir de tu tierra y tu parentela a la tierra que Dios te va a mostrar si no lo escuchas? ¿Cómo puedes ver las promesas de Dios si tú no lo estás escuchando? Entonces aprende a oír la voz de Dios. Por eso dice la Biblia: bienaventurado aquellos que me oyen y me siguen. Bendito sea el Señor. Dios está buscando gente que le obedezca, que escuche su voz. Que escuche su voz. Por eso dice Salmos 46:10: está quieto y sabed que yo soy Dios. Será enaltecido en la tierra. Entonces entienda esto: usted debe aprender a prestarle atención a lo de Dios. A veces no escuchamos la voz de Dios porque nuestra atención está dividida y está separada por muchas cosas, porque queremos prestarle atención a los hijos, al esposo, a la casa, al hogar, al trabajo, a los estudios, y entre tantas cosas queremos meter a Dios. Usted debe entender que si Dios está en primer lugar en tu vida, toda tu atención al 100% debe ser primero a Dios, y de allí entonces que Dios te dirija a las demás cosas, porque todo lo que tienes viene de Él, todo lo que posees le pertenece a Él. Aún el hijo, el esposo que tienes, Él te lo dio, y cuando tú le prestas atención a Él, entonces Él le presta atención a los tuyos y a tu oración. Aprenda esto. Necesitamos prestarle atención a Dios y estar vigilantes. Como dice Habacuc: vigilaré lo que Él ha de decirme. Y necesitamos hombres y mujeres en esta generación que apaguen el ruido, que apaguen las emociones, que apaguen el bullicio y se queden en silencio esperando la voz de Dios.
y Kabasama. Por eso es que hay tanta gente dando golpes al aire, porque no están escuchando la voz de Dios. Y la voz de Dios se aprende a oír cuando tú aprendes a apagar todo ese ruido, todas esas emociones, todo ese miedo, todo ese sentimiento de frustración, todo eso que te turba. Cuando aprendes a estar tranquilo y obvias ese ruido de la prueba y empiezas a escuchar en serenidad la voz de Dios, que Él me quiere decir, a dónde Él me quiere dirigir, que Él quiere que yo haga. Por eso es que hay gente voceando, adorando, cuando Dios quiere que solo hagan silencio. Por eso hay gente, bendito sea el Señor, orando cuando Dios quiere que adoren. Por eso hay gente sentada cuando Dios te quiere corriendo, y hay gente corriendo cuando Dios la quiere caminando. Y tenemos una distorsión dentro del pueblo, gente ejerciendo un cargo al que Dios no lo llamó, porque no estamos escuchando la voz de Dios. A veces les prestamos más atención a la voz del pastor que a la voz de Dios. Yo le he dicho a la gente, incluso en iglesias a las que he ido, usted debe escuchar al pastor siempre y cuando el pastor esté siendo dirigido por Dios. El día que el pastor se salga del alineamiento de Dios y no tenga dirección, entonces es un día donde tú vas a ser confrontado y vas a chocar con algo importante. Y es que un día Dios te va a hablar y te va a decir, haz esto, y el pastor va a decir, no vamos a hacer eso. Entonces ahí tú vas a tener que decidir, ¿escucho a Dios o escucho al hombre? Y esto pasa cuando la gente está divorciada de la revelación, cuando la gente está divorciada de la voz de Dios. Cuando Dios te está diciendo, yo quiero que mañana hagas un culto de oración, pero en tu iglesia estás diciendo, mañana vamos a hacer un culto de avivamiento. ¿Qué vas a hacer? ¿Escuchar a Dios o escuchar a los hombres? Entonces es acá como cuando Dios te dice, ve y predica a San Juan, pero el pastor te dice, mañana te quiero aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Que es mejor obedecer a Dios o a los hombres? ¿Por qué el pastor me está diciendo algo cuando ya Dios me reveló algo en el secreto? Y es que tenemos gente que están asumiendo una responsabilidad, pero no tienen la revelación para llevar esa responsabilidad. Entonces necesitamos aprender a escuchar a Dios. Dios no se ha quedado en silencio, es que hay gente que no ha aprendido a escucharle. Y la obediencia se trata de obedecer lo que Dios está diciendo, no de obedecer lo que a mí me convenga. Entonces aprende a escuchar la voz de Dios, porque escuchar la voz de Dios garantiza victoria en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida. Así que hoy yo te invito a escuchar la voz de Dios, porque tal vez Dios ya te habló. Eso que estás pidiendo, esa respuesta que estás esperando, tal vez ya Dios te la dio, pero el ruido no te ha dejado escucharla. El ruido no te ha dejado ver lo que Dios quiere que hagas. Y tal vez tú estás sentado esperando, Señor, dime qué hago. Señor, háblame, dime qué tengo que hacer, cómo tengo que pelear, cómo tengo que orar. Y quizás ya Dios te lo dijo, pero tú no has percibido lo que Él te habló. Y por eso tenemos tanta gente estancada en el mismo sitio, porque no han aprendido a escuchar su voz. Y si usted busca en toda la Biblia, todo hombre y mujer de Dios fue guiada por la voz de Dios. No se movieron a la ligera, sino que todo lo que hacían, lo hacían porque Dios lo dirigía, porque Dios los enviaba, porque Dios les mostraba. Entonces aprenda esto. Ser dirigido por Dios va a garantizar una vida de éxito y de prosperidad. Así que hoy te invito a hacer silencio a todos esos ruidos y estar en silencio, en serenidad, esperando la voz de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Jaguar, comparte este video si ministró a tu vida, si tocó tu corazón, si llegó a tu alma. Comparte este video, dale like, envíaselo a alguien que tú sabes que lo puede necesitar. Y nos vemos mañana. Sí, suscríbete si no lo has hecho y caminemos juntos de la mano en esta hermosa serie Amigos del Espíritu Santo.